Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar conectados en esta sesión del ciclo de conferencias de salud 2017 que ofrece en conjunto Fundación TecSalud y el Tecnológico de Monterrey a través del Centro Virtual de Aprendizaje. Para nosotros es un gusto que profesores, coordinadores y responsables de diversas áreas de Fundación TecSalud y de sus clínicas estén aquí con nosotros compartiendo conocimiento y sobre todo un conocimiento práctico que nos ayude a difundir tanto la experiencia como estos casos o estos conocimientos que nos permiten, a fin de cuentas, tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque son especialidades que se atienden en cada uno de los hospitales o de las clínicas que tenemos a través del Tecnológico de Monterrey y que son situaciones que se están viviendo en diferentes comunidades de México. Entonces, agradezco mucho este apoyo que tenemos de Fundación TecSalud y gracias también a todos los que se conectan a través del Centro Virtual de Aprendizaje y de nuestras otras comunidades virtuales para que puedan ir apoyando en la divulgación de estas sesiones. Como hemos comentado en otras ocasiones, ahorita estamos en vivo, pueden estar ustedes haciendo sus comentarios y sus aportes. Durante la transmisión va a estar pasando las cintillas, nuestra liga de Facebook o nuestra liga de Twitter. De hecho, estamos también transmitiendo vía Facebook Live. Mucho gusto, gracias por estar también conectados por aquí. Esta es otra forma de estar ahí divulgando el conocimiento y estas experiencias que tenemos de nuestros doctores y nuestros profesores en Fundación TecSalud. Vamos a empezar una pequeñísima introducción. Como ustedes saben, el Centro Virtual de Aprendizaje es esta vinculación con la comunidad que tenemos completamente en línea. ¿Cuál es nuestro propósito? Llevar educación de alta calidad a diversas regiones que tienen algún tema de cuestión geográfica, de limitación de acceso, o bien situaciones en donde el conocimiento no se puede dar a través de la escuela. Entonces ahí donde hay centros comunitarios, donde hay un lugar de reunión, podemos estar viviendo nuestro centro virtual de aprendizaje. Tenemos prácticamente 1 millón de visitas en los últimos años. Para nosotros ha sido un gusto ir viendo cómo desde países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Canadá, etcétera, van vinculándose y van formando parte de esta gran red, tanto de centros físicos como de centros o de laboratorios ciudadanos o de también los denominados labs o virtual labs, que todo tiene diversos nombres, pero el chiste es que entre todos hay un espacio físico y se puede estar compartiendo el centro virtual de aprendizaje. Tenemos más de 90 cursos autodirigidos y más de 19 cursos con tutor que los tenemos ya sea de voluntarios, de servicio social o tutores que están comprometidos con la causa de acuerdo a las especialidades que manejamos. Tenemos 11 grandes áreas de apoyo. Como pueden ver del lado izquierdo de la filmina, son las áreas azules que llamamos Capacítate y Trabaja, y estamos en áreas como salud, tecnología de información, emprendimiento, finanzas personales, diversas áreas que pueden ser muy prácticas para la vida diaria de cualquier comunidad, incluso de cualquier país que pueda estar siguiendo el centro virtual. Inicia y mejora tu negocio, la parte verde, son tips, son herramientas que tenemos para todas aquellas personas que tienen un pequeño negocio, que quieren empezar su pequeño negocio. Los invito a conocer este contenido que tenemos ahí puesto. Y la parte de involúcrate, participa y crece, que es la parte naranja, es donde abrimos un diálogo con promotores y con beneficiados de los diversos centros. Comunidades como esta sesión, algún taller, alguna visita, algún trabajo con escuela, con trabajo con señoras, con la comunidad en general, lo pueden estar publicando y así estar dando fe de las actividades que hacen en cada uno de sus centros. En particular, haciendo un zoom en cultura de la salud, que es el tópico que hoy nos tiene, tenemos prácticamente 12 cursos gratuitos disponibles con temas desde la diabetes, el SIDA, la mujer, infecciones respiratorias, cuestiones muy prácticas que a través de un curso autodirigido entre 10 y 20 horas ustedes pueden entrar y sobre todo pueden compartir con otras personas, ya sea vecinos, amigos y sobre todo familiares que quieran estar interesados. También tenemos diversas conferencias, obviamente en el tema de la salud, tenemos desde cuestiones cardiovasculares, tenemos oftalmología y obviamente las del ciclo de salud, que es prácticamente el tercer año que lo estamos haciendo con Fundación TecSalud, van quedando grabadas y se quedan publicadas en este centro para disponibilidad de todos ustedes.
Bueno, hasta aquí mi introducción del centro. Los invito a que usen la parte del Centro Virtual de Aprendizaje, que visiten esta parte de TechSalud. Y ahora vamos a platicar brevemente de las principales actividades de Fundación TechSalud para que vayan conociendo y sobre todo, pues donde se pueda, aprovechar los servicios que tiene. Entonces, Marta, por favor, platícanos de las actividades principales de Fundación TechSalud. Buenos días, gracias por la invitación, Sergio. Bueno, pues les vengo a platicar un poco de lo que realiza la Fundación TechSalud. La Fundación representa las acciones de sentido humano y responsabilidad social de TEC. Tenemos un centro de salud integral que está ubicado en el municipio de Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey, y cuenta con 12 años de experiencia. A través de los fondos se logra apoyar a personas de escasos recursos con atención médica hospitalaria. El Centro de Salud Integral, les voy a platicar un poquito, les comentaba que se encuentra en el municipio de Santa Catarina y se ha convertido en un motor de bienestar social de las áreas conurbadas y de la zona de San Gilberto. Dentro del Centro de Salud Integral, se encuentra formado por diversas unidades, una de ellas es salud visual, salud familiar, cáncer de mama, salud en la mujer y bienestar integral. Les voy a platicar un poquito de ellas. Salud visual ofrece servicios para en consultas para niños y adultos, estudios clínicos y cirugías para corregir algunos problemas de catarata, estrabismo o glaucoma. En salud familiar se cuenta con los servicios de cuidado de la diabetes, cuidado del niño, que viene siendo el área pediátrica, consulta general, cuidado para el corazón en tanto niños como adultos, consulta para manejo del consulta de manejo del dolor, otorrinolaringología, alergias, endocrino y neuro para adulto y niño y toma de muestras. En el centro de cáncer de mama se ofrecen servicios de ultrasonido, mamografías, biopsias, consulta especializada y todo esto a un bajo costo o a costo accesible para la comunidad. Se acaba de abrir la unidad de la mujer y ahí ofrecemos el servicio de Papá Nicolau y consulta ginecológica. También está el Centro de Bienestar Integral, en donde se ofrece nutrición para niños y adultos. Está también por parte de psicología, está lo que es bienestar emocional para niños y adultos. Todos nuestros servicios están sustentados o integrados por áreas de trabajo social, con la intención de que la gente que no pueda cubrir en la totalidad su consulta o estudio cirugía pueda ser referido a esta área, en donde, claro, a través de nuestras trabajadoras sociales se les apoyará. Por último, les dejo los teléfonos de contacto para realizar una cita en salud visual. Es el teléfono 1133-6720 para realizar salud familiar de cáncer de mama y salud en la mujer. El teléfono es el mismo, es 1340-3393. Y para realizar alguna consulta en nutrición o en psicología, el teléfono es 2317-3338. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, Marta, gracias a ti por presentarnos estas actividades de Fundación TechSalud. Como ven, hay muchos servicios, no nada más es la parte virtual, sino físicamente ustedes también pueden aprovechar esto que nos ofrecen a través de las diversas citas o de las diversas especialidades que se manejan en la clínica, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos nuestra segunda conferencia de este ciclo 2017. La conferencia le hemos llamado Trastornos del ciclo menstrual. Es un tema sumamente interesante porque, a reserva de que nos diga ahorita la doctora Amalia, es como que de estas cosas que sabemos y no sabemos, ¿no? Y que debemos de saber ante todo. ¿Quién es la doctora Amalia Pastor Peralta que nos acompaña? Ella es graduada de la Escuela de Medicina de New York University con especialidad en pediatría por Emory University. Especialista en medicina del adolescente por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y se desempeñó en dicho hospital como jefe del servicio de medicina del adolescente.
Actualmente es la encargada de la Clínica del Niño y del Adolescente en el Centro de Salud Integral, el CESI, que está ubicado en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Entonces, para nosotros es un gusto contar con la experiencia y con el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Amalia, por estar aquí con nosotros. El grupo es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación para participar con ustedes en este ciclo de conferencias. Como bien mencionó Sergio, los trastornos del ciclo menstrual son muy comunes en los primeros años después del inicio de menstruación, o sea, después de la menarca siendo el inicio del ciclo menstrual. Y son trastornos que generan mucha ansiedad, tanto en la adolescente como en los padres del adolescente, y por lo tanto son una razón frecuente de consulta al pediatra o a veces hasta el ginecólogo, pero sí caen dentro del campo de la pediatría y sobre todo dentro de la medicina del adolescente. Para darles una idea, aproximadamente un 40% de adolescentes van a presentar un trastorno del ciclo menstrual en el primer año después de la menstruación, después de la menarca. Ese número baja como a un 20% en el segundo año, pero sí son sumamente frecuentes y es importante saber cómo abordarnos y cuándo nos tenemos que preocupar y cuándo podemos nada más vigilar. Okay. Lo primero que les quiero mencionar es que la menstruación realmente es un evento tardío en el desarrollo puberal. ¿Qué quiero decir con eso? Ya para cuando un adolescente está menstruando, ya prácticamente completó su desarrollo puberal. Ya alcanzó el 85% de su estatura adulta y le quedan más o menos solo como 5 centímetros por crecer. Entonces, vamos nada más a repasar un poquito la secuencia de cambios puberales en las adolescentes. En el 90% de las adolescentes, lo primero que pasa es la apariencia del desarrollo del botón mamario. Okay, aparece el botón mamario. En el otro 10% de las niñas es el vello púbico lo que aparece primero, pero generalmente va botón mamario, después vello púbico, después aumenta la velocidad de crecimiento. Solo en el primer año de vida se crece tan rápido como se crece durante la adolescencia. Y antes de que venga la menstruación, como 6 meses antes, se da lo que se llama el estirón puberal, donde una niña crece entre 8 o 10 centímetros. Crece muy, muy rápido. Después viene la madurez, el desarrollo del vello axilar, la madurez en el desarrollo mamario y, como digo, ya casi al final la menarca y finalmente llegamos a la estatura adulta. Para darles una idea, la edad promedio de menstruación en México es como los 12 años, 4 meses. Pero esto varía mucho por estado. Aquí les puse algunos ejemplos. Algunos estados del norte menstruan un poquito antes, como a los 12.06 años en Sonora. Yucatán también, aunque no está en el norte, menstruan un poco antes. Y otros estados más al sur, como Oaxaca, donde hay otros índices ahí que son importantes, menstruan un poco más tarde, como a los 14.27 años. Temas de nivel socioeconómico y de alimentación tienen mucho que ver en estos casos. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Porque quiero que se den cuenta que para que se dé la menstruación tienen que interactuar hormonas que van desde una parte del cerebro, que se llama el hipotálamo, a otra parte del cerebro, que se llama la hipófisis, y finalmente al ovario. A esto le llamamos el eje hipotálamo-hipófisis-ovárico. Y es como un sistema de mensajería, así me gusta explicarlo. Y este sistema de mensajería tiene que funcionar de la manera más correcta para que los ciclos se den todos los meses como lo esperamos. Cuando estamos en la etapa de la niñez, este eje está dormido, está inactivo. Cuando llegamos a la adolescencia, este eje se activa y lo primero que sucede es que hay una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, le vamos a decir GnRH, y ahí la ven en la parte de arriba de la diapositiva, que se empieza a liberar del hipotálamo como pulsaciones, y entonces estas pulsaciones se vuelven más frecuentes y más amplias. Actúan sobre la hipófisis y ahí tal vez sí han oído hablar de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, se llaman las gonadotrofinas. ¿Okay? Estas gonadotrofinas actúan a su vez sobre el ovario
inducen la maduración de los folículos. Entonces, este eje tiene que funcionar para que se dé la menstruación. ¿Qué les quiero decir? La menstruación, un ciclo menstrual normal, se asocia con la pérdida de sangre promedio de 20 a 80 mililitros. Ahora, ¿cómo medimos eso los médicos? Eso se mide más que nada, nos hablan de, digamos, la cantidad de toallas que se cambian en un día o, digamos, a veces en las noches si rebasan estas toallas, entonces quiere decir que el sangrado es muy abundante. Otro tema muy importante que quiero que sepan es que cómo medimos nosotros los intervalos del ciclo menstrual. El primer día de sangrado es el día 1 del ciclo y el intervalo de flujo siempre se cuenta del día 1 del ciclo al día 1 del siguiente ciclo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando nosotros le hacemos las preguntas a las pacientes nos refieren del último día de la menstruación al primer día de la siguiente y realmente nos están refiriendo un intervalo más corto de lo que realmente es. Me pueden decir, es que yo menstruo cada 15 días, doctora, pero si el ciclo menstrual les dura 7 días, probablemente menstruen cada 22 días y eso se considera normal, especialmente al principio. Entonces este tema es muy importante. Y aquí abajo, como digo, el intervalo medio es de 28 días. Y al principio el rango puede ir desde 21 días hasta 44 días. Hay niñas que empiezan menstruando cada 3 semanas y niñas que van a menstruar cada mes y medio y todavía lo consideramos dentro de lo normal. ¿Okay? Es más, hay niñas que llamamos que son irregularmente regulares. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces menstruan cada 25, un ciclo es 25 días, otro ciclo es 40, otro ciclo es 30, pero siguen estando dentro del rango normal. Poco a poco, mientras avanza la edad ginecológica, eso ya se va regularizando y la mayoría de las adolescentes acaban menstruando entre cada 25 y cada 35 días. El ciclo menstrual normal se divide en 3 fases. La primera fase es la fase folicular, esta va del día 1 al día 14. En el día 14 o a medio ciclo se da la ovulación y después del día 15 al día 28 la conocemos como la fase luteínica. Esa última fase, la luteínica, es la que siempre es del mismo largo, siempre y cuando se esté ovulando. ¿Por qué? Porque cuando se ovula se produce el cuerpo amarillo o el corpus luteum y ese tiene una vida predecible. Entonces esta última fase es la que generalmente es exactamente de 14 días, si hay ciclos ovulatorios. Esta diapositiva me gusta mucho también porque nos explica qué está pasando a todo nivel cuando se da la menstruación. Habíamos hablado de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Aquí se ven en la parte baja de la diapositiva como LH y FSH. Entonces, cuando empieza el ciclo menstrual, la hormona folículo estimulante, como lo dice su nombre, actúa sobre el ovario y se empiezan a desarrollar los folículos. Y entonces empiezan a desarrollar los folículos que producen estrógeno. Conforme suben los niveles de estrógeno, que en la diapositiva lo pueden ver como estradiol, hay un folículo que es como el que ganó, el que madura más, y este es el que produce más estrógeno y hace que se dé una secreción de hormona luteinizante, se da un pico. Cuando se da este pico, se da la ovulación. Ese folículo, que fue el que más maduró, el más creció, se ovula. Y este se convierte en el cuerpo amarillo o el corpus luteum. Mientras tanto, ven abajo que cuando se está madurando ese folículo y hay secreción de estrógeno, el endometrio, que eso está en el útero, va creciendo y va proliferando y se va preparando en caso de que se dé una fecundación y estar listo para sostener un embarazo. Cuando se secreta el cuerpo amarillo, que ahí lo ven, esto se produce, secreta a su vez progesterona, ahí ven la línea que está en lila. La progesterona lo que hace es que estabiliza el endometrio, entonces ya el endometrio deja de crecer y se estabiliza.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya el cuerpo amarillo, por ahí del día 23, cuando no se da una fecundación, involuciona, bajan los niveles de progestágeno y entonces ya hay un desprendimiento de este endometrio que creció, y esa es la menstruación. Entonces, como se dan cuenta, cómo funciona a todos niveles, ¿ok? Al nivel del hipotálamo, de la hipófisis, del ovario y ya del útero. Y ese es el ciclo menstrual. Para mí, una de las herramientas más importantes, y yo le digo que es como el pasaporte para entrar a verme en la oficina, es el calendario menstrual. ¿Por qué? Porque en una hoja, ahí como ven, yo sé si los ciclos son regulares, irregulares y cómo están. Y es muy útil. Ahora también hay muchas apps en los celulares donde las adolescentes pueden llevar las cuentas de sus menstruaciones. Lo importante es que se sepa. Y si no lo anotamos en algún lado, es muy fácil que se nos olvide. Con costo nos acordamos de la menstruación anterior. Entonces sí hay que anotarlo. Como ven, en este calendario menstrual están los meses del año, los días del mes. Aquí habla de que si es escaso, normal, abundante. A mí ni eso me interesa, solo con que me hagan una X los días que les bajó. Entonces, para mí es muy fácil saber cómo va el ciclo menstrual, y más fácil todavía dar consejería, porque en realidad nos vamos a preocupar si el intervalo de ciclos es muy corto, o sea, menos de 21 días, eso nos preocupa. Nos va a preocupar si el sangrado es muy abundante, o sea que por más cambio de toallas el sangrado está rebasando esas toallas. Nos va a preocupar si el sangrado es muy largo, si llevamos más de 7 días de sangrado y seguimos con un sangrado abundante. Y la cuarta cosa que nos va a preocupar es si hay un dolor muy intenso asociado a la menstruación, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Para explicar un poquito más el ciclo menstrual, lo vamos a clasificar en dos cosas. Uno son las alteraciones del ritmo o el intervalo entre ciclos. Esto se da de acuerdo al eje que hablamos, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Por qué? Porque este es el que controla los tiempos de nuestro ciclo. Entonces, si hay un problema con la maduración del folículo, si hay un problema con la ovulación, o si hay un problema con la función y la duración del cuerpo amarillo, vamos a tener un problema con el ritmo o los intervalos del ciclo. Después vamos a hablar de alteraciones en la cantidad del sangrado que tenemos. Y el problema, si es de cantidad del sangrado, generalmente va a estar en el útero. ¿Por qué? Porque el útero es el que se encarga de la duración y de la cantidad del sangrado. Para que un sangrado sea normal, tienen que pasar 3 cosas en el útero. El miometrio, que son los músculos del útero, se tienen que contraer de una manera adecuada. Después de que se da la menstruación, tiene que haber una epitelización, que es una cicatrización adecuada de ese endometrio, y después tenemos que tener un sistema de coagulación que funcione bien. Si tenemos problemas de sangrado, obviamente vamos a tener sangrados más abundantes. Aquí les quiero mencionar algunos términos que a veces usamos los médicos para hablar de trastornos del ciclo menstrual, para que sepan qué quieren decir. Si nosotros hablamos de polimenorrea, estamos hablando de un intervalo entre ciclos que es menor a 21 días, o sea, el ciclo está muy corto. En esos casos muchas veces tiene que ver el problema con el cuerpo amarillo, que por alguna razón involuciona antes de tiempo. Si hablamos de oligomenorrea, creo que tal vez lo han oído un poquito más, es cuando la duración es mayor, del intervalo es mayor a los 44 días, o sea, va de 44 días a 90 días, ¿ok? Y eso generalmente se da por problemas de maduración del folículo, ya sea que después del ciclo menstrual un folículo no empezó su maduración o un folículo no pudo completar su maduración, y bueno, y después arrancó el eje otra vez de forma normal y sí se da el ciclo menstrual. Por último, tenemos que hablar de amenorrea secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque es que presentamos el ciclo menstrual en algún momento y después ya dejamos de menstruar. Y esto sucede cuando hay ausencia de la menstruación por más de 3 meses.
En estos casos es generalmente un problema de ovulación, o sea, por alguna razón no se está ovulando y entonces no se están presentando los ciclos menstruales. Y más adelante vamos a hablar de situaciones que producen amenorrea secundaria, que también preocupa mucho, pero entre las primeras que tenemos que considerar los médicos es el embarazo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Hay otros términos que usamos cuando hablamos de las alteraciones de la cantidad, o sea, la cantidad de sangrado que se presenta. El primero es hipermenorrea. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente es un sangrado menstrual en tiempos normales, pero muy abundante. ¿Okay? De 2 a 7 días, pero un sangrado muy abundante que generalmente rebasa toallas y hay que estarse cambiando y preocupa mucho. Después vienen dos términos interesantes. Uno es la menorragia. Ese es también sangrado menstrual, pero que dura más de los 7 días. ¿Okay? Entonces es la duración del sangrado lo que nos preocupa. Finalmente hay un término que se llama metrorragia, y esto es toda hemorragia vaginal que viene del útero, pero no se da en tiempos de la menstruación, o sea, se da entre ciclos. Y eso lo tenemos que estudiar porque podría tener una causa orgánica importante. Y por último, aunque esto no lo vemos mucho en adolescentes, es la hipomenorrea, que es pérdidas menstruales muy escasas. Eso generalmente lo vemos ya en adultas, pero se puede ver en adolescentes que han utilizado hormonales orales por un buen tiempo o que tienen dispositivos intrauterinos con hormonales que causan una hipertrofia, o sea, que deje de funcionar el endometrio. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en estas causas y me voy a detener en algunos síndromes que son los más importantes que tenemos que conocer. Las causas de ese eje, hipotálamo, hipófisis, ovárico, es la más común y nos vamos a detener mucho en esto, porque es que ese sistema de mensajería está inmaduro, todavía no se está comunicando como se tiene que comunicar. Y como decía, eso lo vemos muy comúnmente en los primeros años después de la menstruación, ¿okay? Y eso se llama hemorragia uterina disfuncional. El problema con este diagnóstico es que es muy común, pero nosotros los médicos tenemos que descartar otras cosas antes que lleguemos a este diagnóstico, o sea, es un diagnóstico de exclusión. Entre las causas ováricas vamos a hablar de un síndrome que se llama el síndrome de ovarios poliquísticos, que lo estamos viendo cada vez más y más y tiene una asociación con el sobrepeso, la obesidad y la resistencia a la insulina, que cada vez vemos más. Por último, vamos a hablar de algunas causas del útero propiamente, de causas asociadas a enfermedades crónicas o sistémicas. Para nosotros, en la medicina del adolescente, el ciclo menstrual es como un signo vital. Una paciente que está menstruando de manera regular es una paciente que está sana, porque entre las primeras cosas que apaga el cuerpo cuando no está sano o no está bien, es sabiamente el ciclo menstrual, porque primero no lo necesitamos para vivir y después pues no queremos quedar embarazadas en ese momento en que no estamos para sostener un producto. Entonces el cuerpo es sumamente sabio. Iatrogenia y adicciones. Por iatrogenia quiero decir hay enfermedades que requieren de ciertos tratamientos, medicamentos que interfieren con el ciclo menstrual. Y adicciones, esto es muy importante, la marihuana, la cocaína, la heroína tienen un impacto sobre el ciclo menstrual. Y por último, como habíamos mencionado, siempre que estamos hablando de adolescentes y un trastorno del ciclo menstrual, tiene que entrar la posibilidad del embarazo en el diagnóstico diferencial. Ok, como les decía, la inmadurez del eje es una de las causas más frecuentes del trastorno del ciclo menstrual en la adolescencia. Puede presentarse de varias maneras, puede haber, como les decía, oligomenorrea, o sea, con intervalos muy largos, o puede haber amenorrea, de plano se puede dejar de menstruar. Típicamente después de la menstruación, mientras el eje se está poniendo las pilas, como digo, y ese sistema de mensajería está funcionando,
La menarca es seguida de ciclos prolongados y poco a poco se regularizan. Pero en algunos casos, especialmente cuando no se da la ovulación, podemos tener polimenorrea o metrorragia, sangrados abundantes. Y ahí sí nos tenemos que preocupar. Y eso es la hemorragia uterina disfuncional. Y esto es un diagnóstico de exclusión, como les decía. Entonces, este es un síndrome que se caracteriza por un sangrado uterino irregular y excesivo, para lo cual no se encuentra una causa orgánica, o sea, no tenemos algo ahí como unos quistes en el ovario o tal vez un problema de coagulación o un hipotiroidismo que pueda estar ocasionando eso. Como les decía, variaciones en el ritmo y la cantidad del sangrado menstrual pueden ocurrir en los extremos de la edad reproductiva de la mujer. Por lo tanto, hay una prevalencia de esto en las adolescentes que acaban de empezar a menstruar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Les quiero recordar esta diapositiva donde vimos el endometrio. Lo que pasa es que empieza el ciclo menstrual normal, empieza la hormona folículo estimulante a estimular la producción de estos folículos y se producen los estrógenos. Pero por alguna razón, los niveles de estrógeno no suben lo suficiente para que se dé ese pico de hormona luteinizante que les enseñé, y entonces no se da la ovulación. Como no se da la ovulación y no se produce el progestágeno, ese endometrio sigue proliferando, sigue creciendo, sin ninguna oposición. Y entonces, eventualmente, el folículo ya involuciona y entonces lo que se da es una hemorragia por desprendimiento de todo ese tejido que se acumuló sin que en ningún momento se estabilizara. Y eso es la hemorragia uterina disfuncional. Les dije que tenemos que pensar en varias cosas con la hemorragia uterina disfuncional. El primero es un embarazo, ya sea porque se complicó o porque tal vez hay una amenaza de aborto. También las enfermedades de transmisión sexual se asocian con sangrados importantes, entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Muy importante también, cuando hay sangrados abundantes, es que haya un problema de coagulación, una discrasia sanguínea. Aquí menciono algunas, pero eso es, nosotros los médicos nos tenemos que preocupar por eso y hay estudios de laboratorio que pedimos que nos permiten hacer el diagnóstico. Y aquí abajo también hay otros diagnósticos diferenciales como trauma, vaginitis, cuerpos extraños, pólipos, pueden haber malformaciones, enfermedades sistémicas, como les dije, y endocrinopatías. En particular, problemas de tiroides y el hipotiroidismo se asocian mucho con sangrados menstruales abundantes. Entonces, en ciertas poblaciones, por ejemplo, como niñas con síndrome de Down, que están asociadas al hipotiroidismo, tienden a tener sangrados irregulares, y eso lo tenemos que vigilar muy de cerca. Otra cosa que es sumamente importante y también afecta el famoso eje o sistema de mensajería que les decía, son los trastornos de conducta alimentaria, la pérdida de peso y también el sobreentrenamiento físico o el ejercicio excesivo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como hay un déficit de energía, esta hormona de la que hablamos, la hormona liberadora de gonadotropinas, no le llega un mensaje que dice, no, estamos bien, tenemos la energía, y entonces disminuye la secreción, y eso hace que no se dé el ciclo menstrual. O sea, en estos casos lo que vemos es ya sea oligomenorrea o amenorrea. Más o menos desde 1974 ya venían diciendo que necesitábamos cierta cantidad de grasa corporal para que se diera la menarca. Hablan de un 17% de grasa corporal. Y para que se mantenga la menstruación necesitamos por lo menos un 22% de grasa corporal. Porque lo que les decía, si no, el GnRH no se secreta porque no le llega el mensaje de que estamos bien energéticamente. Los adipocitos, que son las células de grasa, producen algo que se llama leptina, y la leptina es la encargada de llevarle el mensaje
al hipotálamo que dice, sí, está bien, adelante, estamos bien para la menstruación. Por eso, por ejemplo, les digo, las bailarinas o las atletas de alto rendimiento generalmente manejan una grasa corporal del 15%. Y en ellas la incidencia de amenorrea o oligomenorrea es del 40 al 50%. O sea, muchas veces dejan de menstruar. Entonces, también aquí quiero resaltar que a veces pérdidas de peso muy rápidas, donde se hacen dietas un poquito exageradas y no se pierde el peso de una manera controlada, también causan alteraciones del ciclo menstrual. Aquí nada más rápidamente, a veces tenemos que pensar en algunos tumores, pero esos ya nos dan otro tipo de síntomas. A veces definitivamente hay alteraciones del ciclo menstrual, pero muchas veces también tenemos dolores de cabeza, retrasos en el crecimiento, trastornos de los campos visuales, entonces presentan de una manera un poquito diferente. Hay un tumor que se llama un adenoma, estos producen prolactina y lo importante de estos es que hacen que se secrete un poquito, se ve como leche del pezón, algo que se llama galactorrea, ¿okay? Entonces esto es otro síntoma aunado al trastorno del ciclo menstrual. Y muy importante, y lo quiero mencionar, son los trastornos psicológicos y el estrés. El estrés en general por sí solo puede ocasionar trastornos del ciclo menstrual, generalmente hace que se alargue el intervalo entre menstruaciones. Por eso muchas veces en época de exámenes, cuando tenemos una presentación, de un momento a otro se nos atrasa el ciclo. Y es precisamente esto, por el estrés. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es la hormona del estrés, inhibe la secreción de esta hormona que hemos hablado importante, de la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y también aumenta la secreción de algo que se llama hormona inhibidora de la liberación de gonadotrofinas. Entonces, cuando estamos muy estresados por alguna razón, y hablo de estrés en general, cualquier estrés al cuerpo, por ejemplo, después de una cirugía, después de un viaje, cualquier cambio, a esto le vamos a llamar estrés, nos puede alterar el ciclo menstrual. Entonces, eso también yo lo pregunto cuando estoy haciendo mi interrogatorio, si están pasando por una etapa de particular estrés en la escuela, en la familia, en general, porque esto nos puede conducir a un trastorno del ciclo menstrual. Esas fueron todas las causas asociadas a este famoso sistema de mensajería, al eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. Ahora vamos a hablar de las causas meramente ováricas, ¿ok? Y aquí me quiero detener en el síndrome de ovarios poliquísticos, que cada vez lo estamos diagnosticando más, no porque creo que cada vez haya más, sino porque ya lo estamos entendiendo mejor y sabemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que pedir. Este es un trastorno en el cual los ovarios sobreproducen andrógenos. Los andrógenos son la hormona masculina, por decirlo así, testosterona, androstenediona, sulfato de dihidroepiandrostenediona, son varias las hormonas masculinas, la testosterona la más conocida. Y esto resulta en ciclos anovulatorios, o sea, no ovulamos, y también en signos como el hirsutismo, o sea, cuando tenemos mucha producción de la hormona masculina, a las mujeres nos sale vello donde no nos debería salir vello, ¿okay? Y esto se llama hirsutismo. Y existe, como les decía, una asociación con resistencia a la insulina, porque hay una asociación también con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de este síndrome? Como decía, generalmente la oligomenorrea, o sea, ciclos muy alargados, o la amenorrea. El hirsutismo, acné, porque también el acné se da cuando hay más testosterona. Y el aumento de peso. Y esto lo estamos viendo en una prevalencia de un 5 a un 10% de mujeres en edad reproductiva. Y es más, en estudios retrospectivos se ha visto que esta es una causa frecuente de infertilidad, el síndrome de ovarios poliquísticos que nunca fue tratado. ¿Por qué lo menciono también? Porque tiene secuelas muy importantes. Un 10% de mujeres con este síndrome llegan a la diabetes,
la obesidad, como decía, de un 50 a un 75%, el síndrome metabólico, que también cada vez lo vemos más, que es la intolerancia a la glucosa, las dislipidemias. Dislipidemias son el aumento de triglicéridos y de colesterol, hipertensión y la obesidad central, que es muy peligrosa porque lleva a enfermedad cardiovascular, que se puede presentar en un 30% de estas pacientes. Estamos hablando de síndrome de ovarios poliquísticos no diagnosticado y no tratado. Hiperplasia endometrial, eso es que ya el endometrio no funciona como tiene que funcionar. La infertilidad y, bueno, obviamente una calidad de vida reducida por todo lo que ya hemos mencionado. Antes, para hacer el diagnóstico, aquí no me voy a detener mucho, existían los criterios de Rotterdam y uno tenía que presentar 2 de 3, ya sea la anovulación crónica, la apariencia en ultrasonido. Antes uno buscaba por ultrasonido varios quistes en los ovarios, pero estaban como en forma de un collar de perlas alrededor de los ovarios, pero nos damos cuenta que ya eso casi no lo estamos viendo. Y por último, el hiperandrogenismo, que es la elevación de estas hormonas masculinas. Pero ahora nos damos cuenta que para adolescentes tenemos otros criterios que buscamos que son un poco diferentes. Uno es que persiste esta menorrea o estos ciclos oligomenorreicos más allá de los primeros 2 años después de la menstruación, ¿okay? El otro es ese hiperandrogenismo, pero ya clínico, o sea, vemos el vello exagerado, vemos el acné. El hiperandrogenismo biológico, o sea, lo buscamos por laboratorio. Otras cosas que buscamos por laboratorio son, esto ya es más médico, que buscamos nosotros, inversiones de relación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, datos de resistencia a la insulina, y en los ovarios, aquí en la foto ven el ovario con el collar de perlas, ese es el clásico, pero ahora lo que buscamos es ya sea muchos quistes en el ovario o nada más un aumento en sí del volumen del ovario, con eso es más que suficiente. Aquí quiero hacer la distinción que una cosa es tener quistes en los ovarios, o sea, una poliquistosis ovárica, y otra cosa es tener el síndrome de ovarios poliquísticos, que muchas veces por alguna razón se confunden, ¿ok? Son 2 cosas diferentes que se tratan de manera diferente. Aquí, perdón, doctora Amalia, ya sí, tenemos un par de preguntas. Me permito interrumpir un momentito. Son de partes anteriores de la presentación. Una va, comentabas que puede haber diversidad en cuando inician, de acuerdo a la parte geográfica, lo que se ha visto. Sí. ¿Hay algún factor que se haya identificado de alimento, de clima o de costumbres de la zona, ¿no? para demarcar esto? El factor que más se ha estudiado es el de la alimentación, porque como mencionábamos, se tiene que tener cierto porcentaje de grasa corporal para que inicie el ciclo menstrual. Entonces, en áreas a veces donde socioeconómicamente no hay acceso a ciertos alimentos o la dieta es diferente, a veces se inicia más tardíamente el ciclo menstrual. Por ejemplo, hubo un tiempo en que gente que comía mucho pollo, la industria no estaba muy regulada y el pollo le daban hormonas para crecer, entonces si había mucho consumo de pollo, estábamos viendo que las niñas cada vez menstruaban antes por este tipo de consumos. Ya pues esto se ha regulado un poco más y ya no hay, ya se puede comer pollo perfectamente, no hay ningún problema, pero fue algo que se identificó en un momento dado. Entonces, definitivamente la alimentación y bueno, también en ciertas zonas geográficas donde tal vez los accesos no son tan buenos, hay que caminar mucho, hay que hacer cualquier cantidad de ejercicio y eso también puede alterar. Por eso aquí en los estados del norte, por ejemplo, donde ha habido más boom socioeconómico, más industria, tiende a bajar la edad de inicio del ciclo menstrual. Okay. Es más, en general, a nivel mundial, la edad de menstruación ha ido bajando poco a poco, conforme pues han subido los patrones de alimentación, a veces hasta hay más consumo de calorías vacías en vez de calorías que nos nutren, ha ido bajando poquito a poco la edad de inicio de menstruación. Ok, interesante. Y ahorita que mencionabas del ejercicio, lo retomaste ahorita, ¿la falta de también provoca algo o se ha visto más el asociado con el abuso o el exceso de ejercicio?
O sea, el ejercicio es excelente y un adolescente debería estar haciendo por lo menos 40 minutos de ejercicio por lo menos 4 veces por semana. ¿Okay? Ese es otro tema que me encantaría dar también en un futuro. Lo apunta. Lo apuntamos. Pero la falta de ejercicio más bien va aunado a, digamos, otros hábitos que tal vez no nos estamos alimentando bien y más encima no hacemos ejercicio, entonces viene lo del sobrepeso y la obesidad, que por sí solos pueden impactar al ciclo menstrual sin necesariamente tener el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, hacer un ejercicio de forma regular, estar activos, es muy importante también para que hayan ciclos regulares. Regulares, excelente. Y aquí ya un poquito de preguntas un poquito más diferentes, es uno sobre el tema de las alteraciones que nos mencionamos ahorita, qué podría hacerse para prevenirlas. Y esta es una pregunta muy interesante, ¿cuándo deberían consultar a un ginecólogo las jóvenes? ¿Por primera vez y ya gradualmente con qué frecuencia? ¿No? Bueno, esa para mí es una pregunta sumamente importante porque en la especialidad de la medicina del adolescente nos consideramos precisamente eso, el puente entre el pediatra y el ginecólogo. Hay ginecólogos excelentes que son proclives también a la ginecología de adolescentes, pero las adolescentes en particular necesitan de una atención muy especial, porque pues las adolescentes no son adultas todavía. Y entonces nosotros en medicina del adolescente manejamos esto de una manera más integral. Por ejemplo, cuando yo abordo a un adolescente, yo no solo le pregunto por lo que está pasando físicamente, sino que necesito saber cómo le está yendo en la casa, cómo le está yendo en la escuela, si se está alimentando bien, si está durmiendo bien, si hay una problemática de toxicomanías, si hay una problemática alrededor de su sexualidad, si hay depresión. Todo eso me permite dar un tratamiento integral a un adolescente. Entonces, por eso nosotros somos como el puente. Entonces, por ahí de cuando ya inicia el desarrollo puberal, que puede iniciar entre los 9 y los 10 años, ya podemos pasar a ver a un médico de adolescentes. Los pediatras tienen que manejar todos estos temas de todos modos y los ginecólogos también. Lo importante es que sí sigan ese cuidado, o sea, que vayan donde el médico por lo menos una vez al año, un médico de confianza. Pero nosotros en medicina de adolescentes somos precisamente ese puente, ¿no? Que puede estar. Ese puente entre uno y otro. Y bueno, vuelvo a hacerle publicidad al centro de Santa Catarina, pero habemos 3 médicos especializados en medicina de adolescentes aquí en Monterrey. 2 de ellos estamos en el centro en Santa Catarina. Oh, excelente. Ok. Una muy buena oportunidad. Perfecto, sí. Bueno. Y el último, ya es para casi desmitificar, para ya dejarte continuar con la presentación, es, digamos que entre los 11, 12, 13 años viene la primera menstruación y muchas veces dicen, y puede pasar 6 meses y no pasa nada, hasta que retoma. ¿Qué tan cierto es esta parte o este tema? Pues que un poquito también sí se puede dar, ya dijimos que más o menos el 40% de las adolescentes van a tener un trastorno del ciclo menstrual. Eso iba también a la otra pregunta. O sea, siempre tener una buena alimentación, descanso, todo eso ayuda a que tengan ciclos regulares, pero van a haber niñas en que todo se hizo bien y de todos modos van a tener ciclos irregulares. O sea, hay parte que no está en nuestro control. Si son ciclos con intervalos largos, no nos preocupamos tanto, especialmente en esos primeros 2 años después de la menstruación, porque como les decía, ese sistema de mensajería está afinando, se va a ajustar. Está afinando sus procesos. ¿Okay? Por eso les mencionaba que lo que sí nos preocupa es al revés, cuando los ciclos son muy cortos, muy abundantes, muy largos o hay mucho dolor. Esas son las 4 razones donde sí nos tendrían que venir a ver. ¿Por qué? Porque pueden llevar anemias, a compromisos hemodinámicos y eso es lo que queremos evitar. Pero cuando son largos, no nos preocupa mucho. Ya, perfecto. Va. Okay. Hasta ahorita estamos bien. Gracias. Muy bien, no, adelante. Bueno, entonces ya. Esto también se los quiero mencionar, que habla de falla ovárica prematura. Hay un síndrome que es bastante común, que es el síndrome de Turner en niñas. Ustedes saben que los hombres son XY, las mujeres son XX.
Las niñas con síndrome de Turner son X0, ¿ok? Solo tienen un cromosoma X. Y esto lo que hace es que sean niñas de baja estatura, con el cuello un poco alado y tienen falla ovárica. Entonces, generalmente no presentan la menstruación porque nunca se desarrollan los ovarios plenamente. Entonces, es una causa de amenorrea generalmente primaria, a veces amenorrea secundaria, y ahí les muestro una foto. Pero es un síndrome que sí es más frecuente de lo que creen y además cognitivamente, o sea, son niñas inteligentes, que les va muy bien. Es más, conocí en el Distrito Federal una niña que empezó la Sociedad de Niñas con Síndrome de Turner y tienen una conferencia una vez al año de temas médicos, pero también de temas de cómo sacarse provecho, cómo verse más altas, cómo acomodarse para el cuello no verse tan ancho. La verdad es que muy simpático y de mucho empuje, ¿no? Son niñas muy inteligentes. Aquí también les quería mencionar en falla ovárica que niñas que han pasado por radioterapia o quimioterapia también pueden tener falla ovárica. En niñas que han tenido algún tipo de cáncer, depende un poquito de la edad en que iniciaron, de la dosis y del tipo de quimioterapia, pero eso como antecedente lo tenemos que tener en mente. Y después hay a veces tumores del ovario propiamente que podemos ver en la adolescencia, como tumor de las células granulosas, que obviamente nos pueden producir alteraciones del ciclo menstrual. Todo eso lo veríamos con un ultrasonido pélvico. Rápidamente, las causas uterinas, la miomatosis, eso más bien lo vemos ya en mujeres más adultas, es raro en adolescentes, pero se puede presentar y generalmente son sangrados abundantes o fuera de tiempo, ¿ok? Es más, conforme ya nos vamos haciendo más grandes, la grandísima mayoría de las mujeres vamos a tener miomas, ¿ok? No todos van a producir síntomas, pero casi todos sí los vamos a tener. Y después, por último, pueden haber malformaciones del aparato genital, o sea, malformaciones de como salimos de fábrica, ¿ok? Hay mujeres que, por ejemplo, pueden presentar con un síndrome que se llama Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que, créanlo o no, he visto varios casos donde no tienen vagina. Entonces, pues se les va acumulando el sangrado, pero no menstruan. O algo que se llama el útero didelfo, donde son dos úteros y entonces uno sí está abierto para que salga la menstruación y el otro no. Entonces se va acumulando y a veces sale por sí sola o se va hacia adentro, hacia la cavidad peritoneal, ¿okay? Pero bueno, esos ya son casos más raros que a veces nosotros los médicos los tenemos que pensar. Como les decía, muchas enfermedades se pueden asociar a problemas del ciclo menstrual. Es más, para nosotros, cuando tenemos pacientes con enfermedades crónicas, muchas veces uno de los primeros avisos de que la enfermedad está descontrolada es que las pacientes dejan de menstruar. Y uno de los primeros avisos de que ya la enfermedad sí está bien controlada y la paciente se está tomando los medicamentos y todo está bien, es que vuelven a menstruar de forma regular. Entonces, como les decía, para nosotros el ciclo menstrual es un signo vital también en la medicina de adolescentes. Es casi igual de importante que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y el peso y la talla y demás. Nos da muchísima información. Aquí está una lista, fibrosis quística, enfermedades gastrointestinales. Aquí muy importantes son las enfermedades endócrinas, como les he mencionado varias veces, el hipotiroidismo en particular o problemas de la tiroides, enfermedades oncológicas, neurológicas y también les vuelvo a hacer hincapié en las enfermedades mentales y el estrés en general que nos puede ocasionar trastornos. Algunas cosas que les quiero, esto es iatrogenia con I, perdón, algunas cosas que les quiero mencionar es que personas con crisis convulsivas muchas veces les dan un medicamento que se llama valproato. Ese medicamento puede ocasionar algo muy parecido al síndrome de ovarios poliquísticos, entonces lo tenemos que tener en mente. Los antipsicóticos también pueden ocasionar trastornos del ciclo menstrual porque estimulan la secreción de algo que se llama la prolactina, la misma que ocasionaba la galactorrea o la secreción de leche por los pezones, un tipo de leche.
Y por último, y ya se los había mencionado, las drogas ilícitas. Que tengan en mente que la marihuana, la cocaína, la heroína, entre otras, modifican la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante y pueden llevar a menorrea y a infertilidad. ¿Okay? Son reversibles, ¿okay? Pero sí es otro evento secundario que puede suceder. Igual el cuerpo es muy sabio, porque si tenemos una madre que está tomando alguna droga ilícita, lo menos que queremos es un embarazo. Aunque sí se da. No piensen tampoco que por estar haciendo estas drogas no van a quedar embarazadas. ¿Okay? Hablando de... Llegamos al embarazo. El embarazo es un punto sumamente importante. Nosotros en medicina de adolescentes, cuando una niña se presenta con un trastorno del ciclo menstrual, pensamos siempre en embarazo, entre una de las posibilidades diagnósticas. Aquí les menciono, en México el 18.7% de los partos contabilizados corresponden a mujeres menores de 19 años. Y aquí esto es algo importante porque entre más joven se tiene el primer hijo, más hijos se van a tener. No es que ese primer hijo sirva como para ya, o sea, tuve mi primer hijo a los 15 años, mejor ya me cuido un poco más, no, generalmente tienen más hijos. Aquí les pongo los estados con mayor porcentaje de embarazo. Está Chihuahua, Nayarit, Coahuila. Nuevo León es uno de los estados que está más bajito, tiene un 15.5%, pero para mí todavía es un porcentaje alto. O sea, digo, aunque está entre los bajos, todavía es un porcentaje que nos tiene que preocupar y la verdad es que tenemos que tomar cartas en el asunto. Igual, y el mensaje va a seguir siendo, siempre se debe descartar embarazo en un adolescente que consulta por un trastorno del ciclo menstrual. En particular, una menorrea, o sea, que dejó de menstruar, o una metrorragia, o sea, un sangrado de brusca instalación, porque puede ser una amenaza de aborto o algo que esté pasando. ¿Ok? Entonces este es un punto muy importante. Para nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo valoramos estas pacientes y cómo las diagnosticamos? Pues primero es muy importante saber cuánto tiempo lleva menstruando, la edad ginecológica, porque si está dentro de esos primeros 2 años, lo más probable es que sea la inmadurez de este eje que hemos hablado. Nada más como punto de referencia, las mujeres tenemos 3 edades, los hombres tienen 2. ¿Cuáles son esas edades? Una, la edad cronológica, o sea, cuántos años tenemos. Otra es la edad ósea, la edad de nuestros huesos, que no siempre corresponde a la edad cronológica. ¿Okay? Por eso hay niños que a veces crecen un poquito más lento y siguen y siguen y siguen creciendo, porque tienen una edad ósea un poquito más atrasada de la edad cronológica. Y las mujeres tenemos la edad ginecológica, que es cuántos años llevamos menstruando. Esa no la tienen los hombres. Después pedimos una historia menstrual completa, que quiero decir fechas, cantidades, la duración de los ciclos menstruales, con la salvedad de que el ciclo menstrual va del primer día de la menstruación al primer día del siguiente ciclo. Para nosotros es muy importante la presencia de otros signos o signos concomitantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos refieran que se lavan los dientes y les sangran mucho las encías, por ejemplo, tienen otros sangrados, o que con cualquier cosa se pegan y les salen moretones, o hay petequias. Eso nos habla de que probablemente hay un problema de sangrado, de coagulación. ¿Okay? Los antecedentes familiares, coagulopatías de lo que hablábamos, o endocrinopatías, o sea, diabetes, hipotiroidismo. La actividad sexual es sumamente importante, si utilizan métodos anticonceptivos, la posibilidad de un embarazo, de aborto. Como habíamos mencionado, los antecedentes alimentarios son sumamente importantes, mucha gente no los toma tanto en cuenta y sí lo son. La actividad física y, como les decía, los factores emocionales que también pueden jugar un papel importante. ¿Y qué buscamos nosotros los médicos? Bueno, lo primero ante un trastorno de menstruación, es evaluar si la paciente está compensada desde el punto de vista hemodinámico. ¿Qué quiero decir con eso? Que la frecuencia cardíaca esté bien, que la presión arterial esté bien, que no esté toda pálida, que no tenga evidencia en piel de otro tipo de sangrados, o sea, que esté compensada hemodinámicamente.
Obviamente vemos el peso, la talla, el índice de masa corporal, que nos va a decir cómo está el peso para su talla. ¿Qué es acantosis nigricans? La acantosis nigricans es a veces una coloración más oscura en cuello, que muchas veces las mamás dicen, es que no se talla, y por eso no se limpia. Y no, es una coloración que no se va a quitar si nos tallamos bien, que es una de las primeras indicaciones de resistencia a la insulina. ¿Okay? Esto se puede dar en cuello o se puede dar también en axilas. Tenemos que palpar tiroides para ver si hay una masa o si la tiroides está grande. La distribución pilosa, y ahora les enseño una de mis escalas favoritas, es la escala de Ferryman-Galloway, que me habla de hirsutismo. Si yo tengo más de un 9 en esta escala, tengo un problema de hirsutismo, y ahorita la van a ver. Palpación abdominal, obviamente, para ver si palpamos alguna masa, y la exploración ginecológica, que en todos los casos se va a hacer una exploración externa. Los estadios de Tanner, eso nos habla de cómo está el vello púbico, presencia de galactorrea, y la exploración de genitales, aquí pongo el asterisco porque pues hacemos una exploración con espejo una vez que se haya iniciado la vida sexual. Si no, lo hacemos externamente, o hay casos en que tal vez una niña que no haya iniciado vida sexual se le tiene que hacer una exploración con espejo, pero ya lo haríamos bajo anestesia en casos si creemos que hay un objeto extraño ahí o si estamos buscando alguna tumoración o algo así. Casos muy específicos. Si me permites otra vez, sí. En la pausa tenemos dos preguntas desmitificadoras, ¿no? Muy bien. Uno dice, las abuelas dicen que cuando te encuentres en tu periodo tienes que guardar reposo. ¿Es verdad? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué onda con el ejercicio, con ciertas actividades físicas? Y esto se me hace que ya comentaste algo. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la menstruación en regularizarse en un adolescente? Okay. Bueno, la primera pregunta, una menstruación regular no debería ser causa para suspender ninguna actividad. Nuestra vida sigue igual como siempre, o sea, lo que tenemos que tener son extremar nuestras medidas de higiene, estar preparados y adelante. O sea, natación, si quieren ir a nadar, si quieren meterse al mar, cualquier tipo de ejercicio. Ahora, si tienen mucho dolor o dismenorrea, y esto lo vamos a hablar un momentito, asociado a la menstruación, a veces eso nos detiene un poco, eso sí, pero como tal, el ciclo menstrual no debe detener nuestra vida diaria y nuestras actividades. Yo creo que eso viene un poco de antaño, donde a veces no existían las maneras de ocultar un poco nuestro ciclo menstrual, las medidas de higiene, y entonces pues preferían quedarse en casa y quedarse descansando para evitar ese tipo de problemas en el público, pero hoy en día no. El ciclo menstrual en las adolescentes, y es bueno que lo repitamos porque son los mensajes que quiero que todo el mundo entienda, se debería regularizar en los primeros 2 años después de la menstruación. Si en los primeros 2 años después de presentar la primera menstruación no se ha regularizado el ciclo, es muy importante que veamos a la paciente para empezar a tomar cartas en el asunto. Aunque todavía todavía puede estar asociado a inmadurez del eje, pero ya son menos los casos, entonces sí es importante empezar a estudiarlos. Bueno, aquí está mi escala. Esta es la escala de Ferryman-Galloway de hirsutismo. Entonces, como ven, tienen puntajes, o sea, es vello en las mujeres donde no debería existir. Entonces, si yo tengo un puntaje sumado más de 9 en esta escala, tengo hirsutismo. ¿Okay? Es una escala muy, muy simpática, pero muy útil a la hora de hacer este diagnóstico. Y como ven, es en la barba, en el tórax, en la espalda, en cara interna de muslos, en los brazos, lugares donde no deberíamos tener vello las mujeres. ¿Okay? ¿Qué vamos a pedir generalmente los médicos cuando estamos valorando un trastorno del ciclo menstrual? Pues una biometría, porque es muy importante ver si estos sangrados están produciendo anemia. Tiempos de coagulación, pues porque tenemos que ver si hay un problema de coagulación, una discrasia sanguínea. El ultrasonido es muy útil porque vamos a ver si hay quistes o si hay algún tipo de malformación. La prueba de embarazo, dependiendo de en qué momento estamos
de cuando se presentó el trastorno de alimentación. Y hormonales, en algunos casos, dependiendo de los síntomas, podemos pensar en un perfil tiroideo, en un perfil ginecológico, que ahí está lo que incluyen, y si estamos pensando en el síndrome de ovarios poliquísticos, por la clínica que nos está dando, podemos pensar en un perfil de andrógenos, que todo lo que incluye, todo lo que debe de incluir un perfil de andrógenos está en la diapositiva. Y por último, si estamos pensando en la posibilidad de una infección de transmisión sexual, a veces tenemos que pedir cultivos para clamidia y gonorrea. Pero por lo general, de entrada, si es, podemos decidir vigilar y valorar, o si es un trastorno de menstruación muy abundante, generalmente pedimos biometría, tiempos de coagulación y un ultrasonido, por lo menos de entrada, para ver cómo está todo. Igual, si estamos pensando en el síndrome de ovarios poliquísticos, también tenemos que pensar en lo que es la resistencia a la insulina. Entonces ahí específicamente pediríamos la insulina basal, la curva de tolerancia oral a la glucosa, colesterol total, HDL-LDL y los triglicéridos, porque todos estos pueden estar alterados en el síndrome de ovarios poliquísticos. Casi siempre estamos hablando al inicio de menstruación, como les decía, de ciclos con intervalos más prolongados. Y cuando eso se da, pues con vigilancia, con nuestro calendario menstrual, con controles periódicos para normar conducta. Y obviamente siempre es muy importante dar todos los datos de alarma, que la paciente, que los papás de la paciente sepan cuándo es que nos tienen que venir a ver. Repito, sangrados con intervalos muy cortos, sangrados muy abundantes, sangrados prolongados y sangrados asociados a mucho dolor. Esas son las 4 causas para que nos vengan a ver sin quedarse esperando, ¿ok? Las vemos de una vez. Y bueno, el calendario menstrual, como digo, que es la herramienta más útil para dar esa vigilancia. Cuando tenemos una hemorragia uterina disfuncional, o sea, un sangrado muy abundante entre ciclos, entonces la clasificamos en leve, moderada y severa. Y eso lo hacemos de acuerdo a la biometría hemática, al grado de anemia. Si es un sangrado abundante, pero la hemoglobina está normal, entonces sabemos que esa paciente la podemos manejar desde el consultorio, no tenemos que preocuparnos. Ya si hay anemia moderada, ahí tenemos que vigilarla más estrechamente, vamos a asegurarnos de que cortamos ese sangrado de alguna manera y ahora lo vamos a ver. Y ya si es severa, con la hemoglobina menor a 9, una paciente que ya no está compensada, esas pacientes generalmente se tienen que ingresar al hospital y muy probablemente requieran de alguna transfusión. ¿Okay? Si no están compensadas, si están compensadas porque llevan sangrando ya mucho tiempo y puede ser que tengan la anemia baja, de todos modos la podemos manejar desde el consultorio. Varias cosas. Primero, siempre vamos a complementar con hierro, ¿okay? Para reponer los depósitos en toda adolescente con un sangrado uterino disfuncional. Si es leve, muchas veces podemos observar el registro con el calendario menstrual y a veces los antiinflamatorios no esteroideos nos ayudan también a reducir el sangrado. Entonces, con solo eso, nos la llevamos. Ahora, aunque sea leve, pero está sangrando activamente, ahí tenemos que cortar el sangrado. Y eso lo hacemos con hormonoterapia. ¿Okay? Generalmente con hormonales orales combinados. Y lo que hacemos es que los vamos dando cada 6 o cada 8 horas hasta que el sangrado se detenga, después cada 12 horas por 3 días, cada 24 horas hasta completar 21 días. ¿Por qué? Porque después esperamos que se dé el sangrado normal de la menstruación y ya volvemos a iniciar el tratamiento con hormonales orales. ¿Okay? Eso es algo que explicaríamos muy detenidamente en caso de que llegáramos a estas instancias. En el síndrome de ovarios poliquísticos tenemos que pensar en otras cosas. Bajar de peso es importante, por lo menos un 10% de peso en unos 6 meses, y ahí nos apoyamos
con las nutriólogas, que nos ayudan mucho, y en Santa Catarina tenemos un servicio de nutrición que nos apoya en esos sentidos. El ejercicio físico es muy importante, ya lo habíamos hablado, de 30 a 40 minutos de actividad física moderada. ¿Cómo le digo yo a un paciente que es moderado? Moderado es que puedan hablar, pero así, o sea, no que estén haciendo tanto ejercicio de que de plano ya no pueden hablar, no queremos eso, pero sí que se estén ejercitando de una manera importante. 3 a 4 veces por la semana como mínimo. Si tienen hirsutismo o acné, muchas veces hay tratamientos estéticos, hormonales orales combinados que tengan un antiandrógeno, ¿okay? Eso es muy importante. El sangrado anormal, pues damos también los hormonales orales, y cuando ya vemos resistencia a la insulina, hay muchas veces casos en que tenemos que dar metformina. Hay veces en que la resistencia a la insulina es el componente más importante, y con solo dar tratamiento con metformina, ya con solo eso se regulariza el ciclo. Ya hablamos de los trastornos del ciclo menstrual como problemas de los intervalos, o sea, del ritmo, y como problemas de la cantidad de sangrado. Ahora quiero abordar otra cosa, que es la dismenorrea, que es el dolor asociado a la menstruación. ¿Por qué lo quiero abordar aquí también? Porque es la causa más frecuente de ausencia a la escuela y al trabajo ginecológica que existe, el dolor asociado al ciclo menstrual. ¿Okay? Aquí quiero hacer una distinción, porque una cosa es la dismenorrea, dolor asociado al ciclo menstrual, y otra cosa es el síndrome premenstrual. Son dos cosas diferentes que muchas veces las engloban en uno mismo. El síndrome premenstrual es un diagnóstico psiquiátrico, está en el manual DSM-5 de diagnósticos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque se puede dar en cualquier momento de la segunda mitad del ciclo y se asocia a síntomas de depresión leves, se llama distimia, se asocia a fatiga, se asocia a un sentimiento de pesadez, pero no necesariamente a este dolor asociado a la menstruación, es otra cosa. La dismenorrea generalmente se da 2 o 3 días antes de la menstruación y los primeros 2 días del ciclo menstrual, y generalmente, si no diéramos ningún tratamiento, remite por sí solo. ¿Okay? Esa es la dismenorrea. Es un dolor en el abdomen, generalmente tipo cólico, y se asocia dirigidamente al ciclo menstrual. Y se puede asociar con sudoración, con taquicardia, con dolores de cabeza, a veces náusea, a veces un poco de vómito, hasta diarrea, y muchas veces el dolor se puede transmitir a la espalda baja también. ¿Okay? Todas las mujeres que estamos aquí en algún momento nos hemos identificado con esto. ¿Verdad? Y aquí nos llega una preguntita, el tomar medicinas, ya ves que hay productos en el mercado, las pastillas de color amarillo, las más famosas versiones en adolescentes, ¿se recomienda tomarlas o dices mejor dependiendo de el caso? ¿Estamos hablando de para el dolor o estamos hablando para los trastornos? Para el dolor, para este tipo de dolores. Yo soy muy partidaria de que las mujeres no tenemos que ser mártires y no tenemos que sufrir. Entonces, si somos mujeres muy propensas al dolor, lo mejor es, y ahorita les voy a explicar cómo, iniciar el tratamiento para el dolor en el momento en que sentimos el primer síntoma, porque si ya nos esperamos a que nos estemos muriendo del dolor, generalmente ya no lo alcanzamos con medicamento. Entonces, y ahorita les voy a explicar, es una excelente pregunta, ahorita les voy a explicar cuál es la mejor manera de tomar medicamento en caso de que se requiera. Hay dolores leves que los sentimos, pero que no necesariamente requieren tratamiento, que a veces con fomentos calientes o con tés, que no es que el té funcione, pero el té relaja la musculatura, entonces nos relaja y por eso es que nos funciona. Hay 2 tipos de dismenorrea. La primaria es que no se asocia a ninguna patología, o sea, no tenemos nada de base que nos esté dando el dolor. Y esa es la que vemos en adolescentes. ¿Okay? Y la secundaria es la que sí se asocia a patologías pélvicas que ocasionan dolor pélvico relacionado a la menstruación. Eso generalmente se da en ya mujeres adultas.
pero como ven, se estima que la prevalencia de dismenorrea es de 75% en mujeres en edad reproductiva. Son muy pocas las mujeres que pueden decir, no, yo nunca he sentido ninguna incomodidad relacionada al ciclo menstrual. Esto es muy interesante. La severidad de la dismenorrea se relaciona directamente con la duración del sangrado menstrual y la cantidad del sangrado, pero se relaciona de manera inversa con la presentación de la menarca. Les explico, entre más jóvenes tuvimos la menarca, más rápido pasaron esos 2 años en que ya se regularizaron los ciclos menstruales, porque generalmente para que haya dismenorrea tienen que haber ciclos regulares, ¿ok? Porque tiene que ver con la baja del nivel de progestágeno, ahorita lo van a ver, y en eso suben las prostaglandinas, que son las que se asocian al dolor. ¿Okay? Por eso generalmente son ciclos regulares los que se asocian a la dismenorrea. Y sí se ha documentado una predisposición genética, o sea que si nuestra mamá, si nuestra abuela fue proclive a dolores asociados a la menstruación, posiblemente nosotros también. Nada más rápidamente, hay 5 pasos que se dan. Primero caen los niveles de progesterona, eso es cuando involuciona el cuerpo amarillo. El endometrio produce esas prostaglandinas para que se dé el desprendimiento que se da con las contracciones del miometrio, del útero. Y eso ocasiona una reducción del flujo sanguíneo y hace que los nervios terminales no les llegue suficiente oxígeno y hay dolor. ¿Okay? Ahora, esto es lo que pasa. Lo que yo no les sé decir es porque a unas sí les duele y a otras no. ¿Okay? Ahí sí nos falta estudio, o sea, yo no te puedo decir a ti te va a doler y a ti no, más allá de los antecedentes genéticos que sí se han asociado. Esto es nada más una diapositiva de lo que yo acabo de explicar y no nos tenemos que detener mucho aquí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues es un dolor tipo cólico, de abdomen bajo, que empieza con el inicio del ciclo menstrual. Pues decíamos que puede abarcar la espalda baja y la cadera, remite gradualmente, generalmente en un espacio de 12 a 72 horas, solo ocurre el dolor en relación a la menstruación. El diagnóstico se hace a partir de la historia clínica y la exploración física, y la exploración pélvica es totalmente normal. Hablábamos de los tratamientos. Normalmente lo mejor, como vemos que queremos inhibir esas prostaglandinas, son los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí hay varios: el ácido mefenámico, el ibuprofeno, el naproxeno. Y lo que yo siempre recomiendo es que si tenemos ciclos regulares, entonces, y siempre sabemos más o menos cuándo nos va a venir la menstruación, empezamos a tomar el medicamento 1 o 2 días antes de que pensamos que nos va a venir. Y lo seguimos tomando el primer día y el segundo día y ya está. Si tenemos ciclos un poco más irregulares, entonces nos empezamos a tomar el medicamento el primer día que nos viene la menstruación. Aquí la clave es, le tenemos que ganar al dolor, porque una vez que se instaura bien ese dolor, es muy difícil que le ganemos con medicamento. ¿Okay? Y bueno, de segunda línea son los hormonales orales combinados, ya si los antiinflamatorios no nos han funcionado. ¿Por qué? Porque suprimen la ovulación y la proliferación del endometrio. Entonces controlamos de base esa secreción de progestágenos y prostaglandinas. ¿Okay? Hay otros tratamientos, como digo, los fomentos calientes. Solo les pongo aquí tratamientos que sabemos que han funcionado, que hay estudios. La dieta vegetariana y baja en grasa. La vitamina E, hay una dieta japonesa, una hierba japonesa que han asociado, hay estudios, y el ejercicio moderado para la dismenorrea es sumamente importante, porque aumenta el flujo sanguíneo y no se da esa isquemia y los nervios terminales no están así todos alterados. Exactamente, esa es la palabra. Aquí nada más, ya para terminar, hay que considerar en algunos casos que la dismenorrea no responde a los tratamientos convencionales, en que hayan otras causas. No las vemos mucho en adolescentes, pero desde estenosis cervical, la endometriosis, por ejemplo, infecciones pélvicas, pólipos, quistes, hay un síndrome de congestión pélvica. Y esto es muy importante, los comportamientos condicionados, porque hay una ganancia secundaria asociada a la dismenorrea, y es que faltamos a la escuela, que faltamos al trabajo, y entonces sí vemos adolescentes que tienen muchísimo dolor asociado a la menstruación,
y no encontramos nada y nada funciona y hay que ver si hay una ganancia secundaria de este comportamiento. También las mujeres, cuando nos juntamos y vivimos juntas, empezamos a ciclar juntas y se vuelve como todo un tema alrededor de la menstruación y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y por último, como siempre, el famoso estrés. Cualquier estrés que podamos tener se puede asociar con dolor a la menstruación. Pero bueno, muchas gracias, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya sido útil, que les haya contestado sus preguntas y que ya sepan que en casos de intervalos cortos, sangrados abundantes, sangrados largos y dolor importante asociado a la menstruación, se tienen que dirigir con uno de nosotros. Excelente. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Amalia. Ha sido una plática muy rica, muy desmitificadora, como estaríamos platicando. Gracias a todos los que nos compartieron sus preguntas, tanto por Facebook, por el chat, por alguna de nuestras redes sociales. Gracias también. Esta conferencia, como saben, la estamos grabando, es 100% en vivo, pero va a estar disponible en el Centro Virtual de Aprendizaje y en también cuestiones de Fundación Tech Salud que se están dando para la comunidad. Entonces, gracias nueva cuenta por estar con nosotros. Solo me resta invitarlas a las siguientes conferencias. Si nos pueden poner la filmina, por favor, creo que era una o dos más, donde vienen las siguientes conferencias, son 3. Ahorita entramos en un pequeño periodo de verano, por así decirlo, y las conferencias van a empezar en agosto. Una es el manejo del dolor. Luego en octubre, por aquello del mes, hacemos el tema de diagnóstico de cáncer de mama y luego en noviembre el cuidado de la diabetes. Entonces van a ser charlas muy interesantes, por favor compártanlas, inviten a sus familiares, a sus vecinos, a sus vecinas, a sus amigos a platicarlas y a compartir sobre todo la información que está aquí disponible, ¿no? Nuestras redes sociales están disponibles enseguida, está nuestro Facebook, nuestro Twitter, tenemos Instagram también. Conéctense, platiquen, compártanos otras inquietudes u otras dudas que hayan surgido, por favor háganosla llegar y se la podemos hacer llegar con todo gusto a la doctora Amalia. Muchas gracias de nuevo a Fundación Tech Salud por todo el apoyo para gestionar estas conferencias. Gracias a ustedes por estar con nosotros y los esperamos en la siguiente charla del Ciclo de Salud 2017 que hacen en conjunto el Centro Virtual de Aprendizaje y Fundación Tech Salud. Gracias de nuevo cuenta y estamos en contacto. Hasta luego.